2 de julio de 2019 vivimos un eclipse solar, fenómeno astronómico muy interesante tanto científicamente como visualmente. Este eclipse fue visible parcialmente en casi todo el país, pero total en las regiones tercera y cuarta. Por esto nos trasladamos hasta Vicuña para realizar una serie de charlas y actividades con la comunidad, además de la transmisión en vivo del fenómeno para todo el mundo. Esto último gracias al apoyo y las gestiones del Observatorio Mamayuca. Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, justo cuando las órbitas de la Tierra y la Luna se interceptan. Una de las consecuencias de este fenómeno, además de la oscuridad por segundos o minutos, el cambio de comportamiento de los animales, entre otras consecuencias, es la disminución de la temperatura. Este descenso equivale a 3/4 o la mitad de la diferencia de temperatura que en ese lugar existe entre el día y la noche. Buenos días, soy Fabrice Lambert, profesor de climatología en el Instituto de Geografía de la PUC. Entonces el mínimo de temperatura llega como unos 10 minutos después del eclipse total y eso se espera porque hay un poquito de inercia en la atmósfera. La atmósfera tiene gases a efecto invernadero y esos absorben los rayos. Estos rayos, la energía se queda un momento en el lugar hasta que finalmente escapa afuera del rango de eclipse total. Entonces, este desfase es normal. Lo que es muy impactante en esta curva es la bajada de temperatura. Lo que se espera es una bajada de como 3, 4, 5 grados, pero aquí esto son como 15 grados o más, eso es totalmente raro. Ahora, ¿cómo se podría explicar esto? Eso, en mi opinión, el gas a efecto invernadero, lo más importante es el vapor de agua. Pero como esta medición se tomó justamente en el Atacama, que es uno de los lugares los más secos del mundo, hay muy poco vapor de agua en el aire. Y entonces eso podría producir que cuando desaparece la fuente de energía del Sol, es que muy rápidamente se pierde toda la energía que normalmente se quedaría aquí almacenada, moviendo de una molécula de agua a la otra. Entonces toda esta radiación sería almacenada para un momento en el lugar, en el vapor de agua. Pero como el vapor de agua es muy bajo, me imagino que este factor es mucho menor y así escape mucho más la energía termal de la atmósfera. Lo que se puede mencionar también es que hay una curva por abajo del Sol y la otra curva es en la sombra. Y la curva de la sombra es mucho más baja, es porque eso se espera también, es que si tenemos un termómetro por abajo del Sol, el termómetro recibe rayos del Sol directamente, que lo encalienta, recibe rayos de la atmósfera de varios lugares, que son rayos emitidos o difractados del Sol o emitidos desde la atmósfera y finalmente rayos del suelo. Y la mayor cantidad, por supuesto, es los rayos que vienen directamente del Sol. Entonces, cuando vamos en la sombra, se espera que, por supuesto, la temperatura es mucho más baja porque tenemos solamente las dos fuentes laterales y del suelo y falta la fuente principal del Sol. Al centro de un eclipse, lo que ocurre a veces, no siempre, pero a veces, es que se forma un poquito como un ciclono a núcleo frío y eso produce como una circulación alrededor del área del eclipse y también al interior. Entonces al interior lo que se produce es que produce un viento lento que a veces es una teoría que una gente piensa que sienten súbitamente un viento ligero cuando hay un eclipse. Entonces hay gente que piensan que eso es solamente psicológico porque uno está mucho más atento, súbitamente desaparece el Sol, pero hay este efecto que ocurre a veces que se produce esta circulación de ciclono con un núcleo frío que produce este leve levantamiento de aire y puede entonces producir un leve viento en el lugar donde hay.
el eclipse. Cuando tenemos una eclipse, tenemos este borde entre donde el aire está en la sombra y el aire está en el sol. Y eso produce ondas gravitacionales, se llaman gravitational waves. Son ondas en el medio, que la atmósfera es al final un fluido. Y como tenemos ahora un borde muy claro entre un lugar con mucha energía y un lugar mucho más frío, este borde va a producir una onda gravitacional. Y como la eclipse se mueve, eso produce entonces ondas que se mueven también. Estas ondas se pueden medir en la presión. Ahora no tenemos los datos de la presión, pero este efecto es aquí también. Estas ondas gravitacionales ocurren todo el tiempo por efectos topográficos, pero también donde hay la terminación entre la mitad del globo que está en día y la otra mitad que está en la noche. Y aquí tenemos este mismo efecto, simplemente a más pequeña escala, como tenemos un pequeño lugar de noche que avanza y produce estas ondas gravitacionales en la atmósfera. La Luna, por supuesto, produce estos eclipses, pero también tiene un efecto estabilizador, especialmente el movimiento del eje de rotación de la Tierra. Entonces, la Luna es un componente muy importante para el clima de la Tierra porque lo estabiliza un poquito toda la circulación y los movimientos físicos del globo. Después, por supuesto, hay las mareas que conocemos del mar, pero también hay efectos en la atmósfera relacionados también con estas ondas gravitacionales, que también son, hay ligeros efectos que son debido a la Luna. En nuestro caso aquí, por supuesto, el impacto mayor es simplemente el efecto que debido a la Luna que está entre el Sol y el suelo, no llegan los rayos del Sol directamente al suelo y entonces baja la absorción de energía y baja la temperatura. Bueno, yo personalmente no fui en esta eclipse, pero viví una eclipse total en Francia hace quizás 20 años casi, fue hace un rato. Me recuerdo porque fuimos con unos compañeros desde Suiza, fuimos hasta Francia, en Alsace, para vivir esto en un bosque. Y es bien impactante, especialmente cuando uno está en un bosque y que hay todos los pájaros que súbitamente dejan de hacer ruido, todo deja de hacer ruido. En el desierto es un poquito más difícil de vivir esto, de entender eso, pero todos los animales súbitamente dejan de hacer lo que estaban haciendo y esperan que vuelva el sol para recomenzar a tomar sus actividades normales.